El mago que emergió del fracaso. Volumen 3. Parte 3. La sombra de Eido. Louise Rustinel, la líder del territorio, atravesó a toda prisa la oscura ciudad con su guardia. La noche apenas comenzaba, y ella tenía la intención de tomar un poco de vino y relajarse después de terminar los últimos retazos de trabajo que le quedaban. Su mayordomo había estado revisando su elección de vino cuando recibió un mensaje de emergencia de uno de sus vasallos. Los lores menores de Rustinel habían informado de que Deet y sus hombres estaban asaltando el escondite de un grupo reprensible. Los informes sobre bandidos en el territorio habían aumentado últimamente, y no solo tenían como objetivo las pequeñas aldeas o los viajeros. Han ido a por caravanas de mercaderes armados y a por cualquiera que se cruzara en su camino. Estos ataques se producían con tanta frecuencia que los comerciantes más avispados empezaban a difundir rumores. Los bandidos aparecían por todo el territorio y, una vez que huían del lugar, era imposible volver a encontrarlos. Lady Rustinel contraatacó endureciendo las medidas sobre los alimentos y otros recursos necesarios y deteniendo por completo el flujo de provisiones militares, pero estas políticas no alcanzaron el resultado esperado. Lo único que consiguieron fue desalentar la actividad económica, empujar a la gente a hacer acopio y forzar la subida de los precios. Era una situación frustrante, y lo único que podía hacer Louise era sentarse a rechinar los dientes. Mientras tanto, los bandidos se mostraban cada vez más confiados y aumentaban sus actividades, sin dejarse ni un pelo en el tintero por las autoridades. Fue entonces cuando Louise empezó a sospechar que había algo más grande entre bastidores, y fue entonces cuando recibió las buenas noticias de su vasallo. Porque Nadar, conde de la vecina Nadar, era el cerebro de la epidemia de bandidos. Había tendido una trampa a los mercaderes y bandidos para que robaran la plata de Rustinel y otros territorios, y Louise se sorprendió al descubrir que el mercader que había venido a disculparse esa misma mañana era uno de ellos. Una vez terminada su parte, el mercader habría pasado a emprender trabajos en otro territorio bajo otro nombre hasta que se calmara el calor. Se ganaría la confianza del lord local y seguiría ganando su favor. Ahora que lo pienso, Pilocolo, vino con una carta de presentación del conde Nadar. Si el conde lo enviaba de vuelta a Nadar para trabajar con otro nombre, Louise dudaba de que sospechara en absoluto del comerciante. El escondite que Deet estaba asaltando era, al parecer, el lugar desde donde pretendían enviar la plata robada. Además, parecía que el grupo tenía la intención de atacar al príncipe más tarde, que en ese momento estaba de camino a Nadar. El conde saldría a saludar al príncipe antes de atacar, mientras que los bandidos lo acorralarían por detrás. ¿Qué habría pasado con el príncipe si Deet no hubiera encontrado el escondite de este grupo aquella noche? Louise no tenía más que gratitud por el chico noble de pelo plateado que había informado a Deet de todo el plan tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba pasando. Era joven y estaba bien vestido como cualquier noble, con un rostro dulce que podría confundirse fácilmente con el de una niña. Se llamaba Arcus Reiteft, el hijo mayor de la casa Reiteft. Mientras los hombres de Deet trabajaban para poner orden en el distrito de los almacenes, Arcus esperaba con sus sirvientes la llegada de Louise. En cuanto la vio, se quedó con la boca abierta. Probablemente nunca imaginó que una lady pudiera tener este aspecto: pelo rojo desordenado, un parche en el ojo y, para colmo, una gran espada. La capa que le rodeaba los hombros estaba hecha con la piel de una bestia salvaje. Louise no solo no estaba vestida como una dama, sino que carecía de toda feminidad. Galanger sonrió con complicidad mientras se acercaba. El joven cree que usted parece una bandida, madame. ¿HM? Todavía no ha dicho nada. No lo necesita. La mirada que tiene dice: OUCH. El payaso fue recompensado con una dolorosa bofetada en la cabeza, tal vez merecida, ya que era el vasallo de mayor rango en Rustinel y no tenía derecho a hablarle así a su líder. Menos aún en un tono tan suave y arreglado. La dama volvió a golpearle, esta vez en su barriga panzuda. Al parecer, decidió que era suficiente. Galanger se agarró el estómago y se dobló. Louise se volvió hacia el chico arrodillado ante ella. ¿Tú eres Arcus Reiteft, sí? Mi lady. Después de presenciar lo que tenía, el rostro de Arcus estaba tenso por la ansiedad, y se puso anormalmente erguido. Soy Louise Rustinel. Le agradezco su información sobre estas fechorías en nuestro territorio. Ahora veo por qué la casa Reiteft está tan bien considerada. Permítame disculparme por actuar con tanta impertinencia en el territorio de su señoría. No hay nada que disculpar. Sin ti,
habríamos tenido verdaderos problemas. Arcus volvió a inclinar la cabeza. Había demostrado su integridad desde el momento en que informó de la ubicación de los bandidos y ayudó a Deet a reprimirlos. Y lo que es más importante, tuvo la oportunidad de enfrentarse a los bandidos y llevarse todo el mérito él mismo, o incluso trabajar para hacer caer a Rustinel. El hecho de que no hubiera hecho ninguna de las dos cosas le decía a Louise que tal vez era demasiado ingenuo para ser un muchacho noble. Eso no tiene nada que ver. Es porque es muy joven. Mientras Louise se enfrascaba en más pensamientos superfluos, uno de sus vasallos se acercó con documentos en la mano. «Milady. Hemos aprovechado sus instrucciones». Louise hojeó los materiales. Todo lo escrito allí coincidía con el informe de Arcus. Esto es una prueba sólida de que Nadar ha estado traicionando al reino por el imperio. No puede haber escogido a hombres especialmente avispados para ello si han dejado pruebas como estas por ahí. No tomar las medidas adecuadas para destruir las pruebas fue algo más que un descuido, pero quizás contratar personal inteligente no era un lujo que los ladrones traidores pudieran permitirse. Louise vio a Deet en la entrada del almacén y la miró fijamente. «Ah, mamá». Agitó los brazos en el aire con alegría mientras corría hacia ella. Parecía excesivamente feliz para alguien que acababa de pasar por un violento asalto después de una larga patrulla. «Deet, te he dicho cientos de veces que dejes de llamarme, mamá». «¿Qué? Pero si eres mi madre, ¿cómo se supone que debo llamarte?» Un puño cayó sobre la cabeza del obstinado Deet. Las lágrimas llenaron sus ojos en cuestión de segundos mientras se agachaba. «Oh. Te llamas a ti mismo mi hijo, y todavía no sabes hablar correctamente», refunfuñó Louise. Se dio cuenta de que sus vasallos la miraban con frialdad, como hacían siempre, por alguna razón, cuando surgía este tema. Louise miró a Arcus, que se acariciaba la cabeza. Lo que Louise no sabía era que él mismo conocía muy bien el dolor de ese golpe. «Has hecho un buen trabajo, Deet». «No, todo fue gracias a Arcus. Yo solo acorralé a los malos después». Deet le dedicó una sonrisa tímida, pero su sonrisa pronto se desvaneció. «Parece que estos tipos también estaban secuestrando mujeres». «¿Así es?» Encontramos a una mujer joven metida desnuda en una caja y temblando. Su falta de respeto por nuestro territorio es peor de lo que pensaba. Asegúrate de que esa chica llegue a casa sana y salva». «Lo haré». Los escandalosos crímenes de estos bandidos iban mucho más allá del robo de plata, y además tenían la intención de dañar al príncipe. Louise se encontraba cada vez más enfadada con por qué Nadar. «Voy a echar un vistazo más de cerca a las cosas aquí, y luego voy a reunir a los soldados para rastrear e informar al príncipe Ceylan». «¿Quieres venir, Deet?» «Sí, iré, Arcus. Tú también vienes, ¿verdad?» «¿Qué, yo?» «No deberías hacer invitaciones tan precipitadas, Deet». «Pero mamá». «Decían que un mago superfuerte iba a por su alteza, y solo Arcus y sus sirvientes saben cómo es ese mago. Parece que su presencia sería útil». «De acuerdo, ¿vendrás con nosotros?» «Sí, por favor, si se nos permite». «Lo siento. Sé que probablemente tienes tus propios problemas de los que preocuparte», dijo Louise. «Le agradecemos la preocupación, madame». Galanger ya le había dicho a Louise que Arcus prefería que este asunto se tratara con la mayor discreción posible. A ella le parecía que el muchacho de cara dulce y pelo plateado podía ser realmente ingenuo a veces, pero tenía una comprensión astuta de las cosas cuando se trataba de ellas. Era casi como si actuara como un niño inocente a propósito. Comparándolo con Deet, no se podría pensar que tuvieran una edad similar. «Clayton». «Milady». «Los soldados están levantados y esperando fuera de las puertas de la ciudad». «Bien. Asegúrate de que estén en formación y listos para partir para cuando termine de echar un vistazo rápido al almacén». «Sí, milady». La siguiente etapa sería la más crítica. Tendrían que cruzar a toda prisa la frontera con Nadar para poder adelantarse al príncipe y su tropa antes de que el conde pudiera hacer contacto. La vanguardia tendría que dar prioridad a la velocidad sobre el número para reunirse con el príncipe lo antes posible. Si fuera necesario, podrían llegar refuerzos para reforzar sus defensas y ayudar a extraer al príncipe. Una huida exitosa sería el mejor resultado posible. Alcanzar al príncipe antes de que se adentrara demasiado en Nadar era vital. Tendrían que informar al príncipe del grave error que habían cometido al permitir que Nadar robara su plata, por supuesto, pero si interpretaban el papel de héroes épicos que venían a salvar al príncipe,
probablemente este haría la vista gorda ante su error. Hacer que la amenaza parezca lo más grande posible minimizaría cualquier daño duradero. Eso también elevaría el estatus de este chico, supongo. Louise estaba mirando el almacén con Gallagher y planeando su próximo movimiento cuando notó algo extraño, una viga de hierro aplastada y materiales de construcción rotos. Parecía que se había producido un ataque muy feroz pero muy localizado. La ventana cercana había sido destrozada y los cristales habían salido despedidos. La mayoría de los elementos de madera estaban destrozados. Al inspeccionar más de cerca, vio carne carbonizada quemada en el suelo y en los objetos circundantes. ¿De qué se trata todo esto, Gallagher? Este es el resultado de la magia de Arcus Reiteft. ¿Oh, el chico hizo esto? Sí, madame. Durante la pelea con un mago contrario. La destrucción total tenía sentido si era causada por la magia, pero también planteaba más preguntas. Esto parece, Louise hizo una pausa, un poco demasiado fuerte para la magia de fuego. Fue todo un espectáculo. No quedó mucho del mago después. Estos jirones de carne son todo lo que quedó, oh. Eso solo hizo que las cosas fueran aún más curiosas. ¿Qué tipo de hechizo era? Pregunté a nuestros magos sobre ello, pero no tenían ni idea. ¿De verdad, así que no lo sabemos? Los que estaban presentes dijeron que les parecía más o menos como magia de fuego. Pero no pueden estar seguros, porque causó una destrucción masiva en solo un segundo. Gallagher era un hombre al que le gustaba la precisión y las respuestas claras, pero ni siquiera él tenía una explicación. El primer hechizo ofensivo basado en el fuego que le vino a la mente a Louise fue Flambrune. Era popular entre los usuarios de la magia de fuego del reino por su doble golpe de llama voraz y golpe de gracia. También formaba parte de la cartera militar arcana de Ainur, su poder destructivo era temido por otras naciones. Sin embargo, su efecto principal era quemar el objetivo en lugar de destruirlo, ese efecto venía en segundo lugar. Siempre existía la posibilidad de que algo explotara con Flambrune, pero no debería haber dejado lo que estaban viendo ahora. El daño se ajustaba más a lo que podría dejar una roca conjurada, pero eso tampoco tendría sentido. Louise miró a Gallagher y vio una gota de sudor que le caía por la frente. Es raro ver a un imprudente como tú sudando frío. ¿Yo solo? Estoy pensando en cuándo se usó el hechizo. No me avergüenza admitir que me hace sudar frío. Gallagher bajó la voz como si murmurara para sí mismo. Según nuestros magos, un encantamiento corto como ese no debería haber sido capaz de crear un hechizo tan poderoso. Era la mitad de largo que el conjuro de Flambrune, y sin embargo creó algo tan aún más poderoso. Si yo fuera más como el joven maestro, y pudiera seguir sonriendo tras un horror así, sencillamente, Arcus Reiteft era un mago hábil. Qué raro, dijo Louise. Los rumores dicen que su éter es una chatarra, y que fue desheredado por carecer de cualquier tipo de talento. He oído lo mismo. ¿Eso hace que los rumores sean falsos? Algo no cuadraba. ¿Cuál es tu opinión sobre el chico, Gallagher? Arcus Reiteft es inteligente más allá de su edad. No solo es hábil en el arte de los sellos, sino que tiene el valor de meterse en una situación como la de esta noche. Su magia es como su señoría ha visto aquí. Solo puedo pensar que su desheredamiento debe ser algún tipo de broma pesada sin gracia, porque no veo otra razón para ello. Tengo que estar de acuerdo. Además, sus sirvientes son los mejores graduados del instituto. Incluso los más grandes nobles tendrían problemas para conseguir sirvientes así, por lo que no puedo dejar de preguntarme cómo un chico como él lo logró. Kraibavend, uno de los magos estatales de Ainur y quizás más conocido como Crucible, también era un antiguo Reiteft, por lo que los sirvientes eran probablemente el resultado de sus conexiones. Incluso entonces, proporcionar a un chico que era famoso por su falta de talento, un personal tan prestigioso no habría sido nada fácil. ¿Qué hace Arcus Reiteft aquí en Rustinel? No estoy seguro todavía. Tiene una carta del rey Sinlu para su señoría, pero por supuesto no la he leído. Como dije, se suponía que iba a explicar su razonamiento en su audiencia con usted mañana. Estas cartas suelen ser compartidas entre personas de un estatus similar, y sin embargo era un muchacho noble desheredado quien tenía una para ella esta vez. No debería tener nada que hacer con una carta del rey, lo que solo demostraba la alta consideración que el rey tenía de él. ¿Madame? Preguntó Gallagher. Milady. Te dije que, madame, suena demasiado como mamá.
me recuerdas a Deet. Oh, mis disculpas. Galanger sonrió tímidamente. Sinceramente. De todos modos, has oído el rumor sobre la infantería mágica de la Ainur y su crecimiento exponencial de poder, ¿no? Sí, así es. Al parecer, su mando y sus operaciones van muy bien, posiblemente porque han perfeccionado sus formaciones. También he oído que últimamente hay una gran cosecha de magos expertos en el sector médico. Se dice que también hay algún vínculo con la plata. ¿Plata? ¿Podría ser eso lo que busca este Arcus Reiteft? Está aquí con una carta sellada del rey. El momento coincide. La mayoría de la gente viene aquí buscando plata. Después de todo, él podría estar involucrado en todo esto. Louise se dio cuenta de que podría ser un poco exagerado vincular a Arcus con las mejoras en el ejército de la Ainur, pero lo mismo podría decirse de un joven desheredado que aparece con una carta oficial en primer lugar. Seguía siendo una suposición por su parte, pero la posibilidad estaba ahí. ¿Pero entonces por qué le llaman sin talento? Se preguntaba Galanger en voz alta. ¿Quién sabe? Tal vez sea una fachada. Tal vez sus amados padres lo desheredaron, porque reconocieron su verdadero poder y querían que estableciera su propia casa. Eso no tiene ningún sentido. Por la forma en que se extiende ese rumor, tiene que haber algo más. Yo también lo creo. Tal vez favorecieron a su hija para que se hiciera cargo de la familia por alguna razón, murmuró Louise. Ese vizcondado tiene una larga historia en el reino. Si ese chico no es lo suficientemente bueno para ellos, entonces su heredero elegido debe ser muy especial. Los Reiteft se remontan a varias generaciones, y sin embargo su casa sigue siendo un vizcondado. Floreciente no era la primera palabra que venía a la mente. Los vizcondes eran ayudantes de casas de mayor rango, lo que significaba que cada heredero debía ser poderoso y con talento. La hermana de Arcus debía ser igual de poderosa si había sido elegida antes que él. Aparte de eso, lo que había hecho aquí era asombroso para un chico de su edad. Pensando en el futuro, Louise supuso que podría ser ventajoso decirle a Deet que se hiciera amigo de Arcus. Cuando Louise terminó de inspeccionar el almacén con Galanger, ya había un grupo formando fila y esperándoles fuera. Llevaban consigo un gran número de caballos de guerra. Su formación era perfecta, ni un solo cuerpo se movía. Louise pasó la mirada por encima de la línea de sus soldados. Bien hecho por reunirse aquí cuando podrían haber estado disfrutando de la vida nocturna. Siento hacerlos abandonar sus flagelos, pero les aseguro que yo estoy en la misma situación. Si tan solo me hubiera desmayado borracha, no tendría que lidiar con esta tontería. Una ola de risas recorrió a los soldados. Sin embargo, el príncipe de la Ainur está en peligro. Si lo hacemos bien aquí, podremos retirarnos sin luchar, y Rustinel se ganará el favor del reino. Confío en que harás todo lo posible para que quede bien aquí, declaró Louise. Los soldados respondieron con una alegría de buen corazón. Tenían suficiente moral para la misión que tenían por delante, tanto para el viaje de 24 horas como para soportar la lucha posterior. Retirarse sin luchar, el labio de Louise se curvó. No tener que luchar sería el mejor resultado. Pero si tuvieran que luchar, eso haría las cosas interesantes. La guillotina era de Deet ahora, y aún no había tenido la oportunidad de saciar la sed de su nueva arma. Pilocolo y los bandidos habían sido arrestados con seguridad, y Arcus y sus compañeros se habían unido a la marcha de Louise Rustinel para perseguir al príncipe de la Ainur, Ceylan Crosellode. Su camino conducía aún más hacia el oeste, fuera de Rustinel, y hacia Nadar. Si la estimación de Louise era correcta, el príncipe ya habría cruzado a Nadar en este momento, en cuyo caso podría haberse enfrentado ya a los soldados o asesinos del conde. Louise ya sabía la ruta que debían tomar, así que lo único que tenía que hacer el grupo de Arcus era seguirla, pero eso no hizo que el viaje fuera fácil. Las prisas les obligaban a moverse sin largos periodos de tiempo para comer o dormir, y tenían que cambiar de caballo varias veces. Arcus no tenía experiencia en viajar con tanta urgencia, y le resultaba difícil mantener el ritmo. Solo era consciente del paisaje que les pasaba a toda prisa, y apenas tenía idea de lo que ocurría en cada momento. Era la tarde del segundo día después de salir de la capital de Rustinel. Había un único puesto de control en la frontera entre Rustinel y Nadar, y lo atravesaron con sorprendente facilidad. Todo lo que Louise tuvo que hacer fue presentar la carta de Arcus del rey, y se les permitió el paso sin una pelea.
Unas horas después de pasar el control, la tarde se convirtió en noche. Arcus jadeaba encima de su caballo. No creo que vaya a lograrlo. Estaba agotado y hecho polvo por las sacudidas de su caballo, que había estado a todo galope todo el tiempo. El paisaje borroso que pasaba a su lado le hacía dar vueltas a la cabeza, y no dejaba de murmurar que su muerte se acercaba rápidamente. Casi parecía estar pensando en lo mismo. Sí, esto es muy duro. Creía que el entrenamiento del viejo me había endurecido y todo eso, pero esto de ser militar de emergencia es otra cosa. Se rió, pero le faltó su espíritu habitual. Noah se secó el sudor de la frente. Debo estar de acuerdo con ambos en este caso. Incluso tú estás luchando, ¿eh? Hay que reconocer que sí. Experimenté marchas forzadas como esta varias veces bajo el mando de Craig, pero no es algo a lo que uno se acostumbre con facilidad. ¿Cómo están hablando ahora mismo? ¿Cómo te mantienes? Un niño de 10 años no debería ser capaz de montar a caballo durante tanto tiempo, ya sabes. Tengo 12 años, 12 años. Por lo menos, tienes en cuenta mi edad. Ya sabes que eres un niño, así que, ¿cuál es tu edad exacta? Me parece que tienes mucha energía para seguir adelante, comentó Noah. Justo en ese momento, un corcel negro que venía por delante redujo su velocidad para caer junto a ellos. Era al menos una, si no dos, tallas más grande que el caballo de Arcus. Era como si él montara un perro y este caballo fuera un elefante. El caballo bestial estaba montado por Deet, de pelo rojizo. Su acompañante Galanger apareció un momento después. ¿Cómo estás, Arcus? Bien. Más o menos. Te ves bien. Esto es el paraíso comparado con todo ese papeleo, todo lo que tienes que hacer es sentarte en un caballo. Fácil de hacer. No es fácil. Es agotador. ¿Estás fuera de forma o algo así, Arcus? GRGH, no. No lo creo, de todos modos. ¿Seguro? Ninguno de nosotros está sudando así. Eso no tiene ningún sentido. Algo raro está pasando aquí. Espera. Ya hemos tenido esta conversación pero al revés, ¿no? Deet se rió. Arcus deseaba poder reírse así ahora mismo. ¿Quieres hablarme de algo? Sí. Mamá dijo que nos pondríamos al día en cualquier momento. Eso significa que no tardará mucho, entonces. ¿Que no tardará mucho? Maestro, pronto nos encontraremos con algunos magos. Las posiciones más peligrosas estarán en la parte delantera o trasera del grupo, dijo Galanger. Oh. El momento antes de que entraran en contacto con el príncipe sería la mejor oportunidad para que les atacaran. Era probable que el conde Nadar hubiera considerado que su propio grupo sería emboscado, y el destacamento de Rustinel tenía que actuar con eso en mente. Ya casi llegamos. No bajen la guardia. Louise llamó desde adelante para despertar a sus soldados. De repente, la linterna de Gon empezó a temblar. Cuidado. Hay un enemigo cerca. Gritó Arcus. ¿Qué? ¿Esa cosa que nos mostraste en el almacén está reaccionando? Preguntó Deet. Sí. Tiene que haber alguien acercándose a nosotros. Galanger, ve a decírselo a mamá. Sí, maestro, deberías reunirte con su señoría también. Prepárate para luchar, Noah, casi. Hombre, me voy a morir si tengo que luchar después de todo este paseo a caballo. Casi cacareó. Este tipo de situaciones de esperar. Debemos aguantar un poco más. Mantuvieron sus caballos en movimiento sin dejar de vigilar sus alrededores. Pronto llegaron a un claro rodeado de oscuros acantilados rocosos. Su aspecto sugería que la lava solía fluir por aquí. Había algo místico en él, una energía oscura se reunía y guisaba allí, como si estuvieran en la boca de la tierra de los muertos. La linterna empezó a temblar con más violencia que antes. Sus enemigos debían de estar escondidos aquí, Arcus podía ver varios puntos donde podrían estar ocultos. Se preparó, y no tardaron en alcanzar al resto del grupo detenido frente a ellos. Los caballeros formaron un círculo alrededor de Louise, con sus jinetes recelosos. Mamá. Deet. Este lugar parece peligroso. Mantén la guardia alta. ¿Entendido? Arcus condujo su caballo hacia Louise. Creo que hay enemigos escondidos aquí, milady.
Galanger me lo dijo. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Fui alertado por la herramienta que me pasó Gon. Reacciona cuando hay fuerzas hostiles cerca. Oh, el duende sepulturero. Parece una herramienta muy interesante. Louise sonó intrigada al principio, pero luego respiró profundamente y dejó escapar un rugido. Sabemos que están aquí. Dejen de esconderse y muéstrense. El grito de Louise rebotó en las oscuras rocas. Una sola sombra se deslizó desde detrás de una. Llevaba un gorro de punto y ropa negra. La bruja cazadora de cabezas. Ya veo. ¿Eres el asesino enviado para eliminar al príncipe? Lo soy. Bueno, uno de muchos. Eido. Arcus. Qué sorpresa verte hasta aquí. Tal vez debería haber esperado lo mismo, no eres como ningún otro niño de tu edad. Pilocolo y esos bandidos han sido capturados. Eso parece. Mi suerte debe haber sido corta esta vez. Arcus. Deed gritó. ¿Es este el mago? Lo es, tengan cuidado, es mucho más poderoso que el mago del almacén. Galanger, Clayton. Louise llamó. Te dejo esto a ti. Asiste a Deed. Sí, madame, fue la respuesta de Galanger. Por favor, tenga cuidado, milady, dijo Clayton. Si ataca, Deed, no te contengas, dijo Louise. Hazlo pedazos. Jay, no he luchado adecuadamente en años. Deed se alegró. Al blandir esa enorme espada encima de ese caballo gigante de esa manera, parecía más problemático que heroico. Louise debió dividir sus fuerzas aquí para poder seguir tras el príncipe. El príncipe era su prioridad, era una decisión sabia. Estaba a punto de irse cuando Eido habló. ¿De verdad crees que te voy a dejar ir? Louise se detuvo. Al segundo siguiente, el camino rocoso que había delante estaba bloqueado por los subordinados de Eido. Algunos se deslizaron desde las sombras, mientras que otros estaban a la vista sobre las rocas. Cada uno tenía una ballesta apuntando directamente a Louise. Así que ese es tu juego, ¿verdad? Están advertidos. Me estoy abriendo paso. Louise gritó. Los arqueros se prepararon para disparar, pero antes de que pudieran hacerlo, fueron atacados por una sombra de color blanco azulado. Warg. ¿Qué? El rayo de luz pasó por encima de cada uno de los arqueros y los dejó inconscientes, estrellándose contra cada cuerpo antes de atravesarlo y pasar al siguiente objetivo. Eido fue el primero en reconocerlo por lo que era. Casi olvidé que tenías eso. Tribe el perro fantasma estaba en lo alto de una de las rocas más grandes del claro. Arcus había abierto la ventana en el momento en que la linterna empezó a temblar para estar preparado para soltarla en cualquier momento. Los ojos de Deed se iluminaron de emoción cuando vio a Tribe. Arcus. Arcus, ¿qué es eso? ¿Qué es? Es el perro de caza de Gon, Tribe, detrás el príncipe Ceylan con su señoría. Arcus gritó. Tribe dejó escapar un inquietante rebuzno y se alejó en una ráfaga de arcos de luz azul y blanca. Estoy en deuda con ustedes. Gritó Louise, antes de seguir a Tribe y desaparecer en la oscuridad con sus hombres. Arcus quedó en el claro con sus sirvientes, Deed y su puñado de poderosos lores. Se enfrentaron a Eido y a algunos de sus subordinados. La habilidad de comandar una bestia de la era espiritual. ¿Quién eres tú, Arcus? Solo un niño desheredado por sus padres. Te desheredaron por no tener talento. Esa no es una palabra que usaría para describir a alguien capaz de una magia tan extraordinaria, y que ha recibido tal poder de Gon. Me recuerdas al protagonista de alguna saga épica. Gracias. Si tan solo mi pedazo de mierda de padre pensara lo mismo. Oh, sí. Pero ya ves, el destino es cruel con absolutamente todo el mundo. Arcus condujo su caballo frente al de Deed. ¿Arcus? Preguntó Deed. ¿Puedes darme algo de tiempo? Supongo que sí. Claro. Había algo que Arcus quería confirmar con Eido. Gilles había dicho que había algo en Eido que lo diferenciaba de Pilocolo y los bandidos. Eido. ¿Por qué te diriges al príncipe? ¿Respondes a por qué nadar? ¿O eres del imperio? Ya deberías haber resuelto eso por ti mismo. Actúas solo. No recibes órdenes de nadie. Así es. No soy un subordinado de por qué nadar, ni soy del imperio. Si quieres saberlo, nací y me crié en la capital de Ainur como tú,
¿Por qué estás detrás del príncipe? Entonces, ¿eres un mercenario a sueldo? Sí y no. Deja de hablar con acertijos. Tengo un rencor personal, explicó Eido sin dudarlo. No con el príncipe, sino con su majestad el rey. ¿Un rencor contra el rey Sinlu? Arcus estaba tan sorprendido que había hecho la pregunta antes de pensar en ella. Eido asintió, y sus ojos adquirieron una mirada lejana. Todo ocurrió hace mucho tiempo, más de 20 años. Yo dirigía un grupo de vigilantes en la capital por aquel entonces. ¿Vigilantes? Sí. Por aquel entonces, en aquellos días más conflictivos, surgieron barrios marginales en la capital donde muchos inútiles hacían su hogar. Era demasiado peligroso para que los niños anduvieran por las calles a su antojo. He escuchado el mismo tipo de historias de personas mayores. Seguro que sí. Los funcionarios del gobierno de entonces eran perros persiguiendo las obras en las mesas de los nobles. No servían para nada y, además, el ejército real no estaba tan bien regulado como ahora. Aquella época fue probablemente la menos influyente de la corona. Eido suspiró antes de continuar. Otros, como yo, nos negamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que las cosas siguieran como estaban. Como éramos lo suficientemente poderosos para hacer algo al respecto, formamos un grupo y reclamamos territorios que los nobles y la burocracia conocían, pero se negaban a reconocer. ¿Qué tiene que ver eso con tu rencor hacia el rey? Si estás dispuesto a escucharme, tienes que entender que esta historia no es corta. Arcus sintió una punzada de indignación, pero sabía que el hecho de que Eido estuviera dispuesto a hablar con él tenía valor, en primer lugar. Eido era su enemigo, y no merecía necesariamente una oportunidad para explicarse, pero Arcus se encontró deseando saber qué ganaba el mago con todo esto. Ese sentimiento provenía del tiempo que habían pasado juntos en el camino, aunque ese tiempo fuera muy corto. Había dos grandes grupos de vigilantes en la capital en ese momento. El mío, y uno dirigido por un hombre que se hacía llamar Lai. Nuestros grupos se formaron en momentos diferentes, pero ambos teníamos el mismo deseo de proteger la capital. El grupo de Lai fue fuerte desde su concepción, el propio Lai era un mago absurdamente poderoso. Los hombres que le seguían tenían talento y mentalidad independiente, pero le idolatraban desde lo más profundo de su corazón. Había un aire misterioso en él. Era muy tosco, pero por alguna razón todos lo encontraban sumamente encantador, yo también, ahora que lo recuerdo. El grupo de Lai fue ganando poco a poco el control de los rincones más oscuros de la sociedad. Nuestro grupo llegó antes que el suyo, y me aferré al hecho de que habíamos contribuido a la seguridad pública mucho antes que él. Eso despertó en mí la competitividad, y dirigí mi grupo para seguir reprimiendo a los malhechores a nuestra manera. Con el paso del tiempo, los lazos de nuestros dos grupos se profundizaron. Necesitábamos intercambiar información, compartir nuestro territorio y cooperar para llevar a cabo nuestro trabajo. Nos enfrentábamos de vez en cuando, pero bebíamos juntos y luchábamos juntos para proteger la capital. En cierto modo, era lo más satisfactorio que había hecho en mi vida. Todo cambió con el predecesor del rey Sinlu, cuando sus políticas de reforma de la podrida aristocracia y la burocracia empezaron a surtir efecto. Su hora dorada se acabó, y toda la capital fue limpiada de sus villanos de un plumazo. Me identificaron como su líder. Pero si fuiste tú quien los atrapó, protestó Arcus. Sí, lo era. Todo lo que he contado hasta ahora es cierto. Sin embargo, me tacharon de criminal. Pusieron carteles de "se busca" por toda la capital, e incluso en las ciudades y pueblos de los alrededores. ¿Quieres decir que te sacrificaron para que los burócratas pudieran reclamar tu captura como un logro? Sí. Te pones al día rápidamente. Por lo que parece, cuando llegaron las reformas, no quedaba ningún villano que acorralar porque Eido y sus hombres ya habían hecho el trabajo. Eso dejó a la nobleza y a la burocracia con ganas de probar que estaban haciendo bien su trabajo. El grupo de Eido era grande y no estaba autorizado, lo que lo convertía en un objetivo perfecto. Le pedí ayuda a Lai. Ahora me siento tonto por ello, pero en aquel momento sentí que él podría sacarme de apuros. En lugar de eso, espoleó a sus hombres para que mataran a los míos, y el resto de los que sobrevivimos fuimos expulsados de la capital. ¿Pero qué tiene que ver eso con su majestad?, preguntó Arcus. Vives en la capital, así que deberías saberlo, la verdadera identidad del príncipe de Lainur se mantiene en secreto hasta que es mayor de edad. Bien. ¿Es una costumbre? Espera.
¿Te das cuenta ahora? Ese hombre, Lai, es de hecho el actual rey de Lainur, Sinlu Crosellode. Así que ahí está la conexión. ¿Fue cuando conociste a mi tío también? Sí. Kraivavend y Stronghold Renoleinfast. Eran la mano derecha de Sinlu Crosellode en ese momento. Aunque tu tío aún no había desarrollado su famosa magia fundida. ¿El tío Craive era un vigilante? Es cierto. Si crees o no, no es realmente de tu incumbencia. Sea lo que sea que tomes como verdad, tú y yo seguimos siendo enemigos. No tenía sentido dudar de Craive o de sus acciones pasadas en este momento, y todo lo que Arcus tenía para seguir era la palabra de Eido de todos modos. Fuera lo que fuera, los dos tendrían que luchar una vez que esta conversación terminara. Reconozco que nunca esperé que el sobrino de Craive se interpusiera así en mi camino. Qué extraño giro del destino. El labio de Eido se torció sardónicamente. Por eso estoy haciendo todo esto, Arcus, ¿te satisface mi explicación? Sí. Aprendí todo lo que quería. Bien. Los ojos de Eido examinaron las fuerzas que estaban detrás de Arcus. ¿Sigues pensando en luchar? Preguntó Arcus. Creo que está claro que esta vez tenemos la ventaja. Por supuesto que no. Me enfrento a los feroces guerreros de Rustinel, a ti y a tus sirvientes. Estoy claramente superado, así que me despediré. ¿Crees que te vamos a dejar? Quizás no. Sin algún tipo de ofrenda. Eido sacó algo de su pecho. ¿Qué es eso? Preguntó Arcus, pero luego se dio cuenta de que lo reconocía. Para cualquier otra persona, parecería un fajo de papeles normal y corriente, como los que se pueden encontrar en una oficina. Pero cuando Arcus sintió que su corazón se había detenido. Esos documentos se referían a su heterómetro, y debían estar en el gremio de magos. Esto es para lo que has venido a Rustinel, ¿no? Espera. ¿Cómo conseguiste eso? Hay gente en este mundo que se dedica a robar objetos como este. Gente como yo. ¿Quieres decir que entraste en el gremio? Solo hay 2 lugares en la capital a los que no puedo entrar. Son los dormitorios del rey y del príncipe, y la torre sagrada. La cofradía ha sido reconstruida y trasladada varias veces, pero mientras el agujero que hice en sus defensas hace tiempo siga sin ser detectado, bueno. Arcus sintió que se le iba el color de la cara. No podía estar seguro de que Eido estuviera fanfarroneando, y si su historia era cierta, ya se había medido con Sinlu y Craive antes. Con esa experiencia, asumiendo que había pasado su parte de ella perfeccionando su sigilo, colarse en el gremio habría sido fácil. Tengo que admitir que me sorprende que esto fuera todo lo que pude encontrar. Repartir la información como tú lo hiciste en lugar de guardarlo todo hizo las cosas más difíciles. Si no fuera un mago, estoy seguro de que no estaría guardando estos papeles ahora. ¿Qué es eso, Arcus? Preguntó Ed con el ceño fruncido. No preguntes. Perderás la mano si tocas una estrella fugaz. ¿De acuerdo? Eso fue todo lo que Arcus necesitó decir para que Ed comprendiera lo peligrosos que eran esos documentos. La expresión procedía de una historia de las crónicas antiguas, una fábula sobre un hombre tan ávido de oro que perdió la mano por el fuego de una estrella que se había desprendido de los cielos. Era una advertencia de que actuar por avaricia o curiosidad podía causar un daño real, y se utiliza a menudo en este mundo para reprender a alguien que está a punto de cometer un error de este tipo. ¿Y bien? Preguntó Eido. Si te ganamos en la batalla, no necesitamos hacer un trato. Correcto. Pero si eso ocurriera y yo o alguien más con estos documentos escapara, estarías en verdaderos problemas. Esos documentos acabarán siendo de dominio público de todos modos. Eventualmente. Todavía no. ¿Por qué, si no, te conformas con quedarte sentado mientras los rumores sobre tu falta de talento vuelan incesantemente sobre tu cabeza? Eido tenía razón. Esos rumores fueron útiles para mantener a Arcus fuera de los focos mientras se decidía el momento adecuado para anunciar el heterómetro, según el criterio de Sinlu. ¿Eso es todo lo que tomaste? Preguntó Arcus lentamente. ¿Qué sentido tiene preguntarme eso? Contéstame. Esto es todo, aún no he hecho ninguna copia. Arcus no podía dejar ir a Eido sin más, era un enemigo. Sin embargo, el riesgo de que escapara era considerable. Si el imperio se hacía con estos documentos, aunque no incluyeran instrucciones sobre cómo crear éter templado, se enterarían de su existencia.
Eso sin duda les animaría a enviar más espías a Lainur. Aceptar el trato de Eido era una opción, pero no tenía ninguna garantía de que el documento que tenía el mago en la mano fuera todo lo que tenía, y que no hubiera hecho ninguna copia. Todo podría resolverse si lograban capturar a Eido y sus hombres. Eido no estaría sugiriendo un trato así si no sintiera que estaba en peligro de perder. Si Arcus lo rechazaba, las posibilidades de victoria eran altas. El problema radicaba en lo poderosos que eran los compañeros de Eido, y hasta qué punto estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en la batalla. Arcus no podía descartar el peor de los escenarios si luchaban. Empezaba a arrepentirse de haber enviado a Tribe con Louise. No te preocupes. No miento cuando digo que esto es todo lo que tomé, y tampoco lo tomé para pasar a Porque Nadar o al Imperio. Simplemente lo tomé prestado para protegerme. ¿Para protegerse? Sí. Para evitar que el conde o el Imperio me apuñalen por la espalda. ¿Así que guardas esos documentos para demostrarles que aún puedes ser útil? Sí, y para hacer tratos como este. La posición de Eido era precaria. Sus relaciones se basaban en el beneficio mutuo. Una vez que su trabajo estaba terminado o dejaba de ser valioso, no había nada que impidiera a la otra parte erradicarle. Arcus seguía lidiando con la indecisión. Lo que eligiera tenía que ser la respuesta correcta. Aceptaré con una condición. ¿Qué condición? Arcus. Deed protestó en voz alta, pero Arcus ya se había quedado sin opciones. Si te dejamos salir, no puedes ir directamente a por el príncipe. No soñaría con ello. No me gustaría quedar atrapado entre tú y la bruja cazadora de cabezas. Arcus. Deed llamó de nuevo. No puedo dejar que se vaya. Tenemos que pensar en nuestras posiciones. Galanger añadió su voz. Me temo que no podemos dejarles hacer esto. Lo siento, pero necesito hacer esto. Puedes preguntarle a Su Majestad sobre este asunto más tarde, si lo necesitas. ¿Su Majestad? Galanger se hizo eco. Una fina sonrisa estiró los labios de Eido. Señor Galanger UIHA, entendería si le dijera que esto se refiere al pequeño truco que el ejército real está utilizando para potenciar a sus magos, que este chico ha creado algo revolucionario como eso. Eido. Arcus se desgañitó. Por favor, estoy tratando de salvar mi piel aquí. Un parpadeo de comprensión apareció en los ojos de Galanger. Ya veo. Así que de eso se trata. Galanger, ¿qué está pasando? Preguntó Deed. Si Nadar o el Imperio se hicieran con esos documentos, sería muy grave, explicó. ¿Lady Rustinel tenía razón sobre esto todo el tiempo? Ahora también estaba claro para Galanger lo precaria que era la situación. El gremio de magos metió la pata al permitir el robo de los documentos en primer lugar, pero esto también podría tener graves repercusiones para Rustinel y su autoridad. Rustinel era un territorio vasallo al que se le había concedido autonomía del rey de Lainur, pero eso no significaba que pudieran desafiar su gobierno. Como tal, había que tener en cuenta en todo momento los valores propios del rey y su posible juicio. Su mejor apuesta sería derrotar a Eido antes de que tuviera la oportunidad de vender la información, pero aunque tenían suficientes hombres aquí para suprimirlo, no tenían necesariamente los suficientes para eliminarlo. Había razones más que suficientes para pensárselo 2 veces antes de tomar esa decisión. ¿Está decidido, entonces? Pondré estos papeles en esa roca de allí. No te muevas hasta que termine, y ni se te ocurra lanzar ningún hechizo. Solo hace falta que 1 o 2 de nosotros escapen para que estos documentos desaparezcan. Eido desapareció en las sombras detrás del afloramiento rocoso, y unos momentos después los documentos aparecieron en la roca que había señalado. Arcus se adelantó para recogerlos y miró a su alrededor con cuidado, pero Eido no aparecía por ningún lado. Tampoco estaban sus compañeros caídos. Nos ha pillado bien. Deed suspiró. ¿Qué va a decir mamá cuando le diga que se ha escapado? Fue mi culpa. Se lo explicaré. Arcus se quedó mirando la zona rocosa de la que desapareció Eido. Nada le impedía huir y llevarse los documentos. En lugar de eso, había optado por intercambiar esos documentos para que sus compañeros pudieran salir también. Realmente no es un tipo tan malo después de todo. Tal vez no lo sea, aceptó Noah. Quién sabe, dijo Cassie. Pero Arcus estaba seguro ahora. Tenía que haber algo bueno en él, o no habría hecho ese trato,
ni habría intentado salvar al aldeano acalorado. Fue solo por su pasado que terminó en un camino más torcido. El grupo volvió a ponerse en formación y fijó la vista en el camino. Ahora solo tenemos que esperar que el rescate del príncipe vaya bien. No te preocupes por eso. Deed sonrió. Mamá se encargará de ello. El optimismo de Deed dio confianza a Arcus. Sin embargo, no podía dejar de saber que algún día tendría que arreglar las cosas con Eido, y aún no sabía qué forma podría tomar esa confrontación. Fin de la parte 3. Continúa en el epílogo, El león y el cerdo.